Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Pues estamos una vez más aquí ya dispuestos a predicar la palabra de Dios a través de este canal. Le damos las gracias a ustedes que nos están siguiendo en este canal de YouTube y le pedimos que siga orando para que Dios prontamente ya podamos estarnos congregando. Las autoridades ya establecieron algunas etapas en las cuales ya nos vamos a poder congregar y vamos a creer en Dios que así va a poder ser y vamos a pedir el favor de Dios. Necesitamos seguir orando. Mi nombre es Juan Ramón Ramos, soy el pastor de la iglesia de Cuautepec y en esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida. Si usted nos está viendo por primera ocasión, le damos la más cordial bienvenida. Dios tiene un propósito increíble para usted. Vamos a levantar una ofrenda en esta mañana para la obra de Dios. Recuerde que nuestros diezmos y nuestras ofrendas permiten que el templo, el local donde nos estamos congregando, se pueda pagar una renta y permanezca con sus puertas abiertas. Es muy importante ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Podríamos pensar, al cabo que los demás hermanos están dando, a cabo yo le puedo asegurar que estamos realmente pidiendo a Dios por milagros para que nos ayude. No se ha completado lo de la renta, así que yo le invito, por favor, sea generoso, sea generosa. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, hay una historia tremenda. Dice así la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto es algo maravilloso. Estos hombres, Ananías y su mujer Safira, tenían una propiedad y ellos habían pensado en dar ese dinero para la obra de Dios. Pero fueron tentados por el diablo pensando: es que es mucho, tú tienes gastos, ese dinero es fruto de tu trabajo, deberías de apartar algo para ti. Y ellos apartaron ese dinero y llevaron solamente un dinero con los apóstoles. Esto quiere decir que estaban robando a Dios, como lo dice el libro de Malaquías. ¿Acaso robará el hombre? Ellos sustrajeron del precio de la heredad y trágicamente los dos perecieron. La palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Dios sabe, mi hermano, hermana, cuántos ingresos tenemos. Si Dios conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, Dios sabe cuáles son nuestros ingresos. Nosotros no podemos burlar a Dios. ¿Por qué no mejor ser generosos con Él, agradeciéndole todas las bendiciones que nos ha dado hasta este día? Hoy en esta mañana tenemos el privilegio de poder dar a la obra de Dios. Yo te invito a ser fiel y generoso con tus diezmos y tus ofrendas. Pues en esta mañana vamos a pasar a la palabra de Dios. Es una tremenda bendición poder estar aquí en esta mañana. Muchas personas ya están ansiosas porque desean tantas cosas cuando termine esta pandemia. Algunos correrán a ver a sus seres queridos,
Otros volverán a sus negocios, algunos más a sus lugares de trabajo. Las mujeres correrán a las clases de zumba y a los salones de belleza, ¿verdad? Y a reabastecerse de cosméticos y todo lo que les hizo falta durante la cuarentena. ¿Tú qué vas a hacer después de que termine la pandemia? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos hombres estaban llenos de lepra, estaban aislados, no podían incorporarse a la sociedad, no tenían trabajo, negocio, vivían apartados de sus familias y seguramente estaban ansiosos. Y cada mañana ellos miraban su cuerpo esperando que Dios hubiera hecho un milagro en su vida. Deseaban que esta lepra se terminara de su cuerpo. Y cuando Jesús pasaba por aquel camino, le salieron al encuentro y rogaron la misericordia de Jesús para que Él los sanara. Y Jesús le dijo: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y seguramente estos hombres en el camino, así como este hombre que era extranjero, empezaron a mirar sus cuerpos, se quitaron las vendas y dijeron: ¿te ves diferente? Sí, estamos diferentes. Algo pasó. E inmediatamente se fueron corriendo a lo que hacían anteriormente, antes de que ellos fueran invadidos con esta enfermedad. Solamente uno regresó glorificando a gran voz a Dios y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Esto es algo real en nuestra vida cotidiana en estos momentos. Dios puede glorificarse en esta necesidad que hoy tenemos. Ya el día de mañana se van a reincorporar algunas actividades y ya todos estamos deseosos. Qué lamentable que solamente 1 de 10 glorificó a Dios y regresó a darle las gracias a Jesús. Este hombre representa solamente un 10% de aquellos. Y lo mismo quizás ocurrirá con todos los que miren un milagro, con todos aquellos que sean sanados. Si la misericordia de Dios y su buena voluntad nos ayuda, podamos decir: esto se acabó, esta pandemia ya terminó. Hoy en esta mañana quiero predicar este sermón que por título lleva: ¿qué vas a hacer después de la pandemia? Vamos a orar todos juntos para que Dios nunca con su Espíritu Santo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana rogamos, Señor, por tu Santo Espíritu, que es poder, para que unjan mis labios, mi mente y mi corazón. Yo te ruego, Señor, para que tu palabra, Señor, mi Dios, hable a nuestras vidas, Señor. Dios, yo te pido en esta hora que seas tú, Señor, usando mi vida y que seas tú ministrándonos en esta mañana. Te doy gracias en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. En nuestro texto, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que había unos hombres leprosos y Jesús, al entrar al camino, estos 10 leprosos se le aparecieron y rogaron por su misericordia: Jesús, sánanos.
Estos hombres estaban apartados de la sociedad. En aquellos tiempos la lepra era considerada como un castigo. No había cura. Y solamente la gente que podía reincorporarse es porque habían recibido la misericordia de Dios, habían recibido un milagro. Ellos vivían apartados de sus familias, de sus negocios, sus trabajos, de todas sus actividades cotidianas. Ellos vivían apartados. Vivían en campamentos, lejos, en cuevas. Era una enfermedad terrible. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La gente que tenía lepra, mis hermanos, en aquel tiempo era arrancada del núcleo de la sociedad. Piensa un poco lo complicado que era esto para las emociones de una persona. Ser arrancado de su familia, de sus hijos, de su esposa. Quizás a lo mejor si una mujer se llenaba de lepra, ser arrancado de sus hijos, de su esposo, del trabajo, del papá, de la mamá, de sus actividades, del negocio. Era terrible que alguien pudiera tener lepra en aquellos tiempos. Tenían que permanecer aisladas con otras personas que también estaban leprosas. Vivían lejos de los demás. Estos leprosos no solamente eran marcados físicamente por esta enfermedad, sino que eran apartados, aislados. Los leprosos quizás cada mañana se levantaban y movían a aquellos que tenían sus vendas, tratando de mirar si algo había pasado en ellos. Quizás se preguntaban unos a otros: ¿se me ve algo diferente? Ellos quizás a lo mejor estaban ansiosos, deseaban volver a su vida, a estar con sus seres queridos. Quizás estaban esperando cada mañana a ver si Dios había hecho un milagro en ellos. Durante este tiempo de la pandemia hemos dejado de hacer cosas, hemos tenido una limitación social. Algunos hemos dejado de ir a ver a nuestras familias, algunos han dejado de trabajar, están trabajando en sus casas, otros más están apartados de los amigos, de sus negocios. Durante esta pandemia hemos sido aislados también, no como los leprosos, porque de repente, pues por ahí miramos a alguien y aunque sea de lejitos los saludamos, ¿verdad? Salimos quizás a la tienda a comprar lo necesario. No estamos completamente aislados. Pero sí esto genera una necesidad de nosotros. Quizás algunos están deseosos ya por volver a su trabajo, a la oficina, por tomar una taza de café con los amigos. Las mujeres ya están ansiosas por regresar a la zumba, a los aeróbics, al salón de belleza. Hoy entendemos lo que está escrito en la palabra, que no es bueno que el hombre esté solo. El distanciamiento nos genera una necesidad. En nuestro texto leemos: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre regresó. En el camino, cuando él iba a los sacerdotes, se dio cuenta que estaba limpio.
Y regresó una vez más con Jesús, glorificando a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! Pero ¿sabes una cosa? No se olvidó que Jesús tuvo misericordia de él. Ni tampoco se olvidó de glorificar a Dios. Sino que este hombre se postró y le dio gracias a Jesús. Este hombre supo realmente lo que tenía que hacer. No sabemos cuánto tiempo este hombre había estado apartado, aislado, viviendo con los leprosos, lejos de su familia, de la sociedad, de su trabajo, de sus amigos. No sabemos cuánto tiempo. Él quizás a lo mejor también estaba deseoso como los otros. Quería correr, abrazar a su familia, a sus hijos, su trabajo, mirar cómo estaba su casa. Pero este hombre dijo, algo pasó en mi vida. Dios, gracias Dios, gracias. Jesús me sanó y fue corriendo y se postró y le dio las gracias. Mientras que los otros, como dicen por ahí, patitas, ¿para qué las quiero? Corriendo. Algunos quizás fueron a ver a sus familias. Otros quizás a lo mejor estaban viendo si jugaba el América o las Chivas en ese día. Otros a lo mejor quizás fueron con sus amigos. Otros quizás a lo mejor regresaron a sus negocios. La ingratitud de estos hombres ante el milagro de Dios, ante la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando regresó este hombre, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Todos estaban más preocupados por regresar a su vida habitual que por darle las gracias a Jesús por haber sido sanados. Quizás muchos de ellos, como dice un versículo, como el perro volvieron a su vómito. Como la puerca recién lavada, volvieron a ensuciarse. Volvieron quizás al pecado, a la fornicación, al adulterio, al robo, a la pornografía, a la lascivia, a la mentira, a los insultos. No regresaron a glorificar a Dios. No regresaron a agradecerle a Jesús lo que había hecho por ellos. La ingratitud es un problema que siempre ha estado presente en la humanidad. Dios nos ayuda. Nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia de nosotros y nosotros somos ingratos. Usted puede mirar allí en su casa, lea. Jueces capítulo 3, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 10, versículo 6. Jueces capítulo 13, versículo 1. ¿Sabe? Ahí va a encontrar un texto como el siguiente: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jesús se glorificó en la vida de aquellos hombres. Los sanó. Y seguramente regresaron a hacer lo malo, como nos dice la Biblia. En 10 años que llevo de conocer de Cristo, he mirado cómo Dios se ha glorificado en la vida de las personas, en sanidades, en finanzas, restauración de matrimonios, en muchas cosas Dios se ha glorificado. Jesucristo ha tenido misericordia y los ha ayudado. Pero también he mirado cómo algunos de ellos se han apartado, recibieron el favor de Dios y su ingratitud se mostró y se fueron. Estaban urgidos porque Dios les hiciera un milagro y después de que lo recibieron, se fueron. He mirado personas salir de un hospital, recuperarse para volver al alcoholismo, a la drogadicción, para robar, para fornicar, para adulterar. Están esperando solamente salir para volver a hacer lo mismo. Personas que se encuentran en prisión están pensando en salir de esa cautividad para volver a hacer lo mismo. Una ingratitud a la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo al favor de Dios. Hace algunos días personas hicieron largas colas para comprar cerveza. Dicen que llegaban a medir hasta 1 kilómetro esas filas. Llegaban hasta tardar 2 horas. En medio de la cuarentena, no ha acabado la pandemia. En medio de la cuarentena. Muchos volverán a su vida habitual. Algunos quizás a adulterar, fornicar, a robar, a mentir, etcétera, etcétera. En una entrevista le preguntaron al secretario de Salud, López-Gatell, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Y él respondió, nunca. He escuchado a personas decir que nuestra forma de vivir será reconfigurada. Tendremos que acostumbrarnos a vivir con mascarillas, andar con caretas, con cubrebocas, guantes, el gel antibacterial, el clarasol. Eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. En 1918 hubo una situación similar, la gripe española. Fue algo muy complicado. 50 millones de personas murieron en aquella pandemia. Duró 2 años, de 1918 a 1920. Era tanto el pánico de las personas que aquellos que miraban en la calle que no traían cubrebocas les disparaban y los mataban. Los pastores predicaban igual que hoy nosotros acerca de las profecías del Armagedón, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo tuvo misericordia y los ayudó. No se usaron cubrebocas, no se usaron guantes, no se usaron caretas. Jesucristo tuvo misericordia de aquellos leprosos y los sanó completamente. Yo creo que Jesús puede hacer un milagro poderoso. En Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Nuestro Señor Jesucristo podría hacer un milagro poderoso como el que hizo con aquellos 10, como el que hizo con este hombre. Él tiene buena voluntad. Este hombre se acercó y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Y en el instante fue sanado. Nuestro Señor Jesucristo puede hacer eso. Si nosotros logramos conmover su misericordia, Dios puede hacer un milagro. El día de mañana podrían decir, ¿sabes qué? Se controló este virus, ya se acabaron caretas, se acabaron cubrebocas, se acabaron guantes, porque Dios es poderoso. Y nuestro Señor Jesucristo misericordioso. Él podría hacer un milagro para que esto se terminara bien. Pero ¿qué pasará si volviéramos a vivir como antes de la pandemia? Me refiero sin la preocupación de ser contagiados, no en cómo vivíamos, en nuestra forma, en nuestros actos, en el pecado. ¿Qué pasará? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Glorificaremos a Dios? ¿Regresaremos agradecidos a servirle a Jesucristo? ¿Nuestra vida cambiará? ¿No volveremos a vivir de la misma manera? ¿Qué vas a hacer después de la pandemia? Quiero concluir en esta mañana. Hoy estamos rogando porque nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia y que pronto termine esta pandemia. Rogamos porque todo pueda volver a la normalidad. Pero glorificarás a Dios, servirás a nuestro Señor Jesucristo.
o regresarás a tu vida habitual? ¿Qué vas a hacer después de la pandemia? En esta mañana quiero pedir de favor, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto a Dios. Ahí donde estás, por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro. En esta mañana quizás nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de su gloria. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo se entregó en una cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hoy, en esta mañana, ¿nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Quiero hacer una oración. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que mi vida está llena de pecado, pero me he cansado y hoy me arrepiento y quiero pedirte que me perdones. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que te entregaste en una cruz y derramaste tu sangre para que mis pecados fueran perdonados. Hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Y yo te agradezco por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vas a hacer después de la pandemia? Aún como cristianos hay gente que sigue viviendo en el pecado. ¿Qué vas a hacer después de la pandemia? ¿Esperarás que el semáforo esté en verde y correrás a hacer lo que antes hacías? ¿Te olvidarás de Dios? ¿No le glorificarás? ¿O volverás y regresarás y te postrarás delante de nuestro Señor Jesucristo y tu vida cambiará y le servirás? ¿Qué vas a hacer después de la pandemia? Te quiero agradecer en esta mañana por tu atención a la palabra de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, nosotros estamos aquí en la Alcaldía Gustavo Amadero. Si no tienes una iglesia donde congregarte, ya pronto estamos para abrir nuestras iglesias. Mándanos un mensaje, ahí en la descripción del video vas a encontrar para que puedas mandar el mensaje y nosotros podemos decirte dónde queda una de nuestras iglesias cercana a tu domicilio. En esta mañana te agradecemos tu atención a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.